Saludos, seguimos con un nuevo video tutorial, en este caso dedicado a mostrar cómo podemos empezar a aplicar materiales a nuestras escenas en Blender. Bien, en videotutoriales anteriores hemos visto pues, fundamentos muy básicos sobre modelado, iluminación y manejo de la cámara. Y bueno, como podéis recordar, si presionamos la tecla F12, pues bueno, podíamos obtener una escena con un modelado básico. Claro, pero esta escena, si se le quiere dotar de cierto grado de realismo, independientemente del tema de iluminación, posición de cámara, etcétera, pues las figuras en el mundo real o las escenas en el mundo real están compuestas de distintos materiales y texturas. Bien, lo que vamos a hacer en este video tutorial de una forma muy sencilla es ver cómo se le aplican materiales a los objetos, lo cual nos va a permitir pues, decidir, por ejemplo, pues, el color de los objetos o, en su defecto, si hay algún elemento de nuestra escena que tiene un determinado dibujo, una determinada textura, pues cómo poder aplicársela para conseguir el efecto deseado. Bien, para ello lo que vamos a hacer va a ser, vamos a suponer que nuestro peón que tenemos aquí, lo vamos a escalar un poquito, le vamos a dar con el control S y lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Bien, este peón vamos a suponer que está situado sobre un tablero de ajedrez. Bien, entonces vamos a fijar que nuestro peón va a ser un peón negro, ¿de acuerdo? De ajedrez, y este cubo que tenemos aquí situado, escalado en Z, para darle una altura muy asociada a lo que sería un tablero de ajedrez, pues va a tener el aspecto de un tablero de ajedrez. Para ello, lo que hacemos es que primero vamos a darle material, vamos a aplicar el material al peón. Lo que hacemos es que seleccionamos con el botón derecho el peón, vamos a tirar un poco del panel que aparece a la derecha, y aquí tenemos dos pestañas muy interesantes sobre el tema de materiales. La primera es referente a materiales, es decir, todos los objetos del mundo real están hechos de un material, y luego existe otro aspecto muy importante que es la textura, ¿de acuerdo? El material lo único que va a definir es básicamente que el objeto tiene un material, y podemos definir cuál es el color de ese material y algunas otras propiedades como la reflexión, la transparencia, etcétera. Y luego, si tiene algún color, o sea, si tiene algún dibujo o tiene algún motivo especial ese material, pues lo podremos aplicar con las texturas. En el caso del peón, como podemos ver, cuando seleccionamos el peón y nos vamos a la pestaña de materiales, nos dice que no hay ningún material para este peón. Nosotros vamos a decir que queremos un material nuevo, aquí lo tenemos, y vamos a ver alguna propiedad básica sobre este material. Y la más básica que nos encontramos es la difusión. La difusión lo que va a determinar es de qué color va a ser el peón. En este caso, yo tengo aquí un peón blanco ahora mismo porque mi material es en blanco, pero yo podría optar por decir, bueno, que si el negro lo consigo básicamente arrastrando aquí este control que me permite oscurecer, y como podéis ver, mi peón ya aparece en negro. Si yo tirase ahora mismo una foto, tomase una foto con renderizado con F12, como podéis ver, el peón ya aparecería en negro. Evidentemente, cuanto más baje aquí el control, pues evidentemente el peón será más oscuro. Bien, ya tengo mi peón de color negro. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar la misma propiedad, pero a nuestro tablero. Vamos a seleccionar con el botón derecho el tablero, lo seleccionamos, y veis que aquí parece que no hay materiales, hay que subirse en el scroll, ¿de acuerdo? Hay que desplazar la ventana hacia arriba, y aquí vemos que nuestra lista de materiales para el tablero está vacía. Bueno, pues yo le voy a dar un nuevo material. En este caso no voy a cambiar color, ¿de acuerdo? No es necesario que cambie color, básicamente porque este tablero de ajedrez no va a ser blanco, sino que va a tener un dibujo. Y ese dibujo es el que voy a aplicar con una nueva herramienta que son las texturas. Bien, simplemente lo único que me tengo que asegurar es de que mi tablero tiene un material, lo dejo en color blanco, y si nos dirigimos a la pestaña que está al lado de materiales, aquí tenemos la pestaña de texturas. Bien, esto me está indicando que para el material para el material que le he aplicado al tablero no existe ninguna textura, con lo cual, cuando no existe ninguna textura sobre un material, el material se verá con el color que yo haya decidido. En este caso había decidido color blanco. Yo podría haber decidido, pues bueno, que hubiese sido verde. Pues
en este caso se vería verde. Pero este color es irrelevante si voy a aplicar una textura. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser dejarlo en color blanco y ahora le voy a aplicar a ese material, le voy a aplicar una textura. Me dirijo a la pestaña de texturas y le digo que quiero una nueva textura. Bien, esta nueva textura yo puedo elegir distintos tipos de texturas. Hay algunas que están incluidas dentro de lo que son las librerías de Blender, pero en mi caso yo he buscado una imagen en internet o de cualquier otra fuente y es un tablero de ajedrez, la figura, lo que es la fotografía de un tablero de ajedrez. Bien, pues entonces yo mantengo que mi textura va a ser imagen o película, que la tengo aquí, y como podéis ver, pues bueno, no me muestra ese tablero de ajedrez porque todavía no le he dicho qué imagen voy a utilizar. Bien, me voy a venir aquí a la parte inferior y aquí veis un control que indica abrir, pues presionamos abrir. Yo tengo aquí una carpeta que es texturas, le voy a hacer un doble clic y aquí tengo la textura de ajedrez. Le hago un doble clic y como podéis ver ya me aparece. Esa es la textura que se va a aplicar sobre ese hipotético tablero que yo he diseñado. Si yo tomo ahora la foto y presiono F12, veis que ya aparece la textura, pero bueno, tiene un ligero problema y es que esa textura, pues evidentemente el tablero de ajedrez no aparece correctamente, digamos, aplicada esa imagen. Fijaos que son cuadros perfectos aquí aparece como triangulado en algunos puntos. Bien, ¿eso por qué es? Pues se debe a que cuando uno aplica una textura en Blender sobre cualquier objeto, no es lo mismo aplicar una textura a un cubo que a una esfera, por ejemplo, y aparte otra cuestión todavía más relevante es el sistema de coordenadas que se utiliza para la aplicación de la textura. Bien, ¿cómo se soluciona este problema? Pues es tan sencillo como en esta misma pestaña de texturas nos dirigimos un poco más abajo y vemos que hay una opción que se llama mapeo. Bien, pues en mapeo, para las figuras básicas, o para las mallas básicas, como en este caso que es un cubo, lo que hemos puesto como tablero, lo suyo es utilizar la coordenada generada, la tenemos aquí, generada, y el tipo de proyección, pues bueno, debe ser lo más adecuado a la figura a la que estemos aplicando la textura. En nuestro caso, como podéis ver, pues tengo la posibilidad de aplicar a las figuras básicas. Yo voy a poner cubo, porque es un cubo lo que yo he aplicado, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, y si yo ahora presiono la tecla F12 para obtener mi render, como podéis ver ya sí aparece la figura de mi tablero de ajedrez tal cual yo lo he diseñado. Bien, sobre estos materiales hay una serie de operaciones que vamos a ir viendo, una serie de propiedades bastante interesantes, pero quizás en esta escena, como podéis apreciar, en la parte inferior aparece un poquito de brillo excesivo. Bien, vamos a corregir ese brillo para que no sea tan acentuado y entonces voy a presionar escape, voy a volver aquí y seleccionando ese cubo nos vamos a ir a la pestaña de material que la tenemos aquí arriba de nuestro cubo y vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que la difusión lo que nos daba era el color que proyectaba la luz, ¿no? En este caso a nosotros nos da igual porque está proyectando la textura de ajedrez, pero hay otra propiedad bastante interesante que es la especularidad. Y esta nos define un poco también como en este caso, para el problema que tenemos, pues nos va a permitir controlar ese brillo. Fijaros que tenemos aquí un brillo demasiado excesivo por el tema de la iluminación. Entonces lo que vamos a hacer va a ser en especularidad, vamos a pinchar y vamos a bajar el control y vamos a oscurecerlo un poco, ¿vale? Vamos a bajar la intensidad aquí, por ejemplo, y si yo ahora presiono F12, como podéis ver, se observa que ya ese brillo no es tan acentuado. Bien, pues ya tendríamos nuestra escena más o menos finalizada. Recordar que si lo que queréis es guardar la escena, pues siempre es archivo guardar como y guardaríamos nuestro archivo de Blender. Y si lo que deseamos es guardar la imagen porque es el resultado final, pues le daríamos F12 y en este caso nos vendríamos a imagen y le diríamos guardar imagen como y obtendríamos pues una imagen en formato PNG de nuestra escena. Bien, nos vemos en próximos videotutoriales. Saludos.